Este es nuestro quinto webinar, una segunda parte sobre el tema de la informalidad en el Perú. El título de hoy día es formalizar la informalidad es evidentemente un salvavidas económico para el país. Y este tema, que para mí es prioritario por muchísimas razones que todos conocemos, es un tema que me he permitido invitar a dos importantes personas. Uno de ellos es Carlos Neuhaus. Carlos Neuhaus lo conocemos todos porque es el campeón de los Panamericanos. Hoy día, finalmente, el gobierno decidió seguir sus pasos haciendo una invitación para el tema de la reconstrucción del niño costero y han decidido contratar a los ingleses siguiendo un poco el ejemplo de nuestro amigo Carlos Neuhaus, que hoy día va a formar parte del panel para tocar el tema que he mencionado. Asimismo tenemos a Pablo Secada, que es uno de los mejores economistas que hay en el país, claros, directos, y creo que él nos va a poder informar con precisión y exactitud cuál es la circunstancia económica que vivimos. Me adelanto primero va a hablar Carlos, luego va a hablar Pablo, pero desde ya le dejo la pregunta a Pablo también porque acabo de leer hoy día en la mañana la carta que ha enviado el doctor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, a los congresistas, al Congreso del Perú. Carta que evidentemente contiene una serie de aspectos económicos importantísimos y que llama la atención para que los congresistas tomen esto con muchísimo cuidado antes de estar dando disposiciones legales que van a ir en contra de la economía nacional. Pero sí me gustaría que Pablo en su momento también nos dé su opinión de la carta enviada por Julio Velarde. Sin nada más que comentar, agradecerle a todos su presencia, en especial a Carlos y a Pablo por estar con nosotros. Muchas gracias. Listo, dejamos el tema con Ítalo, que es siempre nuestro moderador. Gracias. Gracias, Pepe, por el pase. Bienvenidos a todos nuevamente a la quinta entrega de Reflexiones. Como nos comentó ya Pepe, esta sería la continuación de lo que ya habíamos comenzado a hablar en la semana pasada, en Reflexiones, la cuarta entrega. Y ahora les voy a presentar a Carlos Neuhaus, que de verdad no es que necesite mucha presentación, pero un poco de su historia. Él es administrador de la Universidad de Lima, también ha hecho un máster en administración en la Universidad Metodista del sur de Texas. Es también máster de negocios internacionales en la Thunderbird School of Global Management en Phoenix, en Arizona. Ha sido director ejecutivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019, del cual todos nos sentimos súper orgullosos. Y actualmente es el presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales de Perú. Así que, Carlos, te dejo. Bueno, gracias Ítalo, gracias Pepe. Bueno, el tema de la informalidad es bien complejo, pero antes quisiera a las dos comentarios iniciales que ha hecho Pepe ahora. Sí, creo que muchos de nosotros ya hemos leído la carta de Julio y estaba pensando llamarlo cuando termine para preguntarle si los congresistas han entendido la carta que él ha enviado, porque y claro, es en el nivel que corresponde a un presidente de Banco Central. Lo que me parece pues que en el otro lado no hay el nivel para que puedan haber entendido esa carta, y eso es lo que a mí me preocupa. Creo que hay que devolvérsela al castellano. Yo quisiera una pequeña anécdota, ¿no? Hace años yo participaba en las comisiones políticas de PPC cuando estaba el doctor Bedoya, Ramírez del Villar, Ernesto Alaiza, Polar, ¿no? Y gente pues los estamos extrañando ahora. Y nos pidieron a Percy Tauri, Julio González Izquierdo y a mí que explicáramos, ¿no? Y
Julio empezó a explicar y Boy Ramírez Villar pues le dijo a Julio, por favor, háblame en castellano, ¿no? Y la verdad, pues Boy era una persona pues intelectualmente superdotada, pero el tema económico le era un poco ajeno. Entonces, sí me preocupa que la receptividad, ¿no? Vamos a ver si han ido a tomar clases a algún lugar, ¿no? Para poder, creo que ahí el presidente de Economía, su papi tiene una universidad, y bueno, espero que calme. El otro comentario es de Amalia, ¿no? Y mientras Pepe decía esto de Amalia Moreno, que es la presidenta de la Reconstrucción, que fue conmigo el brazo, uno de mis puntales del equipo que logramos formar, ¿no? Y paradójicamente me acuerdo que cuando cerramos el acuerdo de gobierno a gobierno con los ingleses, fuimos a hablar con el presidente de la Reconstrucción en ese momento y ellos tenían, eso era en el año 17, y ellos tenían prácticamente las mismas posibilidades de ejecutar bien parecido a nosotros, ¿no? Y bueno, claro, como nosotros estábamos abriendo trocha, hubo pues algún sector que un poco más conservador y dijo, no, no salgamos de nuestra forma, ¿no? Y me da mucha pena por nuestro país, porque finalmente unos dieron resultados y otros no, y vueltas del destino, a Amalia Moreno, con prácticamente 40 personas que trabajaron con nosotros en los Juegos, están apuntalando el equipo de la Reconstrucción, y han pasado por un largo proceso para escoger países, ¿no? Han participado varios países en este proceso, 6, 7, no tengo el número exacto. Al final quedaron finalistas Francia e Inglaterra, y entiendo que por costos Inglaterra ganó, ¿no? Evaluaban costos y calidad, ¿no? Entonces, eso es el resultado. Ahora esperemos que esto suceda, pero ya le dejo a Pablo, pero básicamente decir que el Perú tiene que cambiar sus formas de contratar del Estado, porque lo que tiene ahora es invitación a la corrupción, y eso lo vimos. Nosotros tuvimos más de 40 postores por obra que hicimos, cuando el promedio anterior a la justa llegaban a 2, ¿no? Entonces, punto aparte, y entramos a la informalidad, que es el título de la convocatoria que nos ha hecho Pepe, por la cual estamos aquí escuchándonos, ¿no? Esto ya es casi, digamos, ancestral, ¿no? O quizás vino pues en la época de Odría, cuando las primeras invasiones que sucedieron pues en Comas, Lima fue creciendo por ahí, y toda esa gente tenía que ir en las tierras del León Velarde, me acuerdo, ¿no? Y Lima tuvo que empezar a crecer, y bueno, la reglamentación y el Estado siempre estaba pues 3, 4 pasos atrás, y siguiendo estando atrás. Yo me acuerdo también, bueno, cuando dejé el gobierno del Estado, digamos, en el año 85, porque trabajaba en Confide, me contrataron, 84, me contrataron para Bata, y ahí fue ya mi choque real con la informalidad, ¿no? Entonces, Bata pues producía, vendía mayoristas y vendía minoristas casi la misma colección, y resulta pues que los informales se ponían al frente de las tiendas a vender los zapatos los mismos que habían en las tiendas. O sea, Bata lo que hizo fue sacar una línea para las tiendas y una línea para el canal mayorista, y el canal mayorista pues le vendes a los mayoristas que son formales, pero ellos ya ahí directo a la informalidad, ¿no? Entonces, fue la primera experiencia, y una forma que hicimos pues de separar líneas era: esto se va al mercado a los mayoristas, y en términos prácticos va a terminar en la calle, pero no queremos que lo que nosotros producimos, que se vende en nuestras tiendas, esté haciéndonos la competencia en la calle.
Luego, vueltas de la vida, yo fui director del Banco de Trabajo a sus inicios, ¿no? Y en ese momento había tenido también una experiencia de politiquear, digamos, de hacer política en el buen sentido de la palabra, una frustrada y felizmente frustrada candidatura a diputado, que me permitió conocer todo Lima. Y me asombró cuando empezaba yo a visitar pues la Lima Norte, lo que es Independencia, Los Olivos, y veía pues una San Borja pues en esa zona, ¿no? Y cuando hicimos esto, el Banco de Trabajo, empezamos a ver que la captación de ahorros era muy fuerte en la zona de Lima Norte. E incluso detectamos pues que muchas de las remesas de los peruanos en el exterior llegaban y se asentaban en los bancos de Lima Norte. Y decidimos abrir un centro comercial como el Grupo Vice, ¿no? Que era un grupo financiero, pero que cuando le dije al señor Augusto Felipe Vice que deberíamos hacer un centro comercial ahí, me dijo que por favor que me dedicara a hacer proyectos financieros, ¿no? Entonces le dije, no, aquí hay posibilidades de desarrollar. Bueno, hicimos un proyecto. ¿Y cuál fue nuestro primer análisis? Irnos a Gamarra, irnos a todo el centro de Lima, y nos dimos cuenta que mucha de la gente que trabajaba en esos sitios o que iba a comprar a Gamarra, al centro de Lima, venía pues de la periferia de Lima y fundamentalmente de Lima Norte. Entonces dijimos, vamos a llevarles pues los mercados de regreso a Lima Norte. Y cuando empezamos con los estudios, la gente nos dijo, nosotros también tenemos derecho a un bloque plaza, ¿no? Ustedes creen porque nosotros vestimos así humildes y, ¿no? Aquí hay plata, ¿no? Y de hecho, fuimos al Banco de Crédito que nos organizó un crédito sindicado de 17 millones, que ahora parece poco, ¿no? Pero se estructuró pues con todos los candados y 2 veces tuvimos que ir a directorio. Y de puro insistente lo logramos y el primer día que abrió de la plaza cambió, o sea, vendió desde el primer día, nunca dejó de perder dinero, ¿no? Y la gente de Lima Norte tenía dinero, o sea, simple y llanamente que no eran, que eran menospreciados por el comercio. Hoy día más del 70% de los centros comerciales están en zonas periféricas de Lima o de los distintos lugares del país. Entonces, el mercado está ahí. Hay dinero. La gente de lo que estudiamos quiere ser formal, pero el costo de la formalidad supera de largo al costo de la informalidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el costo de la informalidad sea mucho menor que el de ser formal. ¿No? Entonces, perdón, claro, que sea menor y que la ganancia de ser formal sea muy superior al costo de la formalidad. Entonces, y eso, ¿cómo le explicamos a muchos funcionarios públicos que entran a trabajar y a dirigir los destinos, ¿no? Cuando ni siquiera han tenido la oportunidad de leer la calle, ¿no? Y eso nos ha sucedido ahora último con el gran problema que hemos tenido, porque la gente se decía, pues, o me muero de hambre o me muero de COVID. Y por posibilidades era que si no como 100% me muero de hambre, y bueno, la otra es pues que 3%, 4, 5%, no sé, pero tengo más chances de morirme de hambre que de COVID. Entonces la gente ha salido rebalsando en la calle y creo que se nos ha presentado una excelente oportunidad como país, ¿no? Para formalizar la economía. La gente está sintiendo que se ha infectado en las colas de los bancos cuando puede usar pues todos los instrumentos YAPE, etcétera, para hacer sus pagos.
pueden recibir sus pagos pues, en la nube y con su teléfono hacer las transferencias, ¿no? Entonces, eso es uno, que si hubieran sido formales, hubieran estado bien mapeados para que la ayuda del Estado llegara a sus puertas y no ellos a tener que salir. Entonces, creo que es una... Y mostrarles también que los bancos no son como las cajas fuertes, ¿no? Que guardan el dinero en la noche y lo sacan en la mañana. Entonces, yo creo que ahora se presenta una gran ocasión para, luego de esta terrible pandemia que tenemos, la gente empiece a recapacitar y el Estado a reaccionar más rápido que la gente, porque uno de nuestros problemas es que siempre el Estado, y no digo gobierno, porque esto es estructural, siempre el Estado ha estado 2 o 3 pasos atrás de las situaciones. Entonces lo que hay que hacer es adelantarse y tratar de pensar como ellos piensan y en función de ello salir adelante. Aquí solamente un comentario. Los informales son muy formales al interior de ellos. Entonces, ellos sí están organizados, digamos, venden sus lotes, digamos, se parcelizan las veredas, y tiene, pues, están divididos, pues, por zapatos, ropa, tipo de ropa, etcétera. Entonces, hay que ver cómo utilizamos esa fuerza para que ellos, estoy seguro, y es así, he conversado con muchos de ellos, no les gusta estar en la calle, no es la situación más cómoda, pero la necesidad se los hace. Bueno, ya creo que hablé demasiado, le cedo la palabra, ¿cómo se llama?, a Pablo, para que él también le dé un enfoque a este problema y dar tiempo pues para que hagan las preguntas. Gracias. Perfecto, Carlos, gracias por la ponencia. Ahora le doy pase a Pablo Secada. Un segundito, Pablo, solamente para presentarte. Pablo Secada, él es economista de la Universidad del Pacífico, con un máster en políticas públicas de la Universidad de Chicago. Él ha sido jefe de economía del Instituto Peruano de Economía, el IPE, y es CEO y fundador de Opportunity Investments. Ahora sí, Pablo, te cedo el micro. Listo. Bueno, buenas tardes. Gracias a Pepe por la invitación, a Carlos por compartir estos minutos. Estaba revisando en lo que pensaba en esta presentación el trabajo de Dallas North, que se gana el Nobel de Economía, ¿no? Que habla de instituciones formales e instituciones informales. Lo que dice Carlos es que las instituciones informales funcionan, ¿no? No salen de un congreso en el que hay 130 personas, en las cuales quizás ustedes contratarían para algo a 10 y los otros 120 preferirían no tener mucho que ver con ellos, que vienen de partidos que no son tales, ¿no? Que normalmente son agrupaciones electorales o organizaciones fundadas alrededor de personas que son nocivas a la sociedad, ¿no? Urresti, Luna, Acuña, ¿no? Son personas que no han hecho nada por la sociedad, han hecho por ellos y normalmente en contra de la sociedad, ¿no? Y efectivamente las instituciones informales funcionan, pero el problema que tienen es que tienen una productividad bajísima, ¿no? Algunos tienen una productividad mucho más alta que cualquiera de nosotros, pero en promedio la productividad es bien baja, ¿no? Lo que está pasando ahora es una tragedia, ¿no? O sea, tengo acá los números de empleo de Lima. Población ocupada en Lima en total eran 5.2 millones de personas en marzo a mayo del año pasado y ahora son 2.9 millones de personas. En las pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores, de 2.9 personas se ha caído a 1.3, o sea, ha perdido el empleo 1.7 millones de personas de las empresas de 1 a 10, ¿no? Por sectores en donde más cae y donde más es en servicios. Son 2.8 millones de personas, pierden el empleo 1.3 millones de personas, ¿no? Entonces, lo que está pasando es terrible, pero lo que dice Carlos es correcto. Deberíamos estar pensando en que esto debería ser una cruzada por la inclusión, ¿no? Cuando empezamos, mira, acá tengo en la pantalla los datos de muertes diarias, no hay ninguna meseta ni ningún pico, siguen creciendo las muertes diarias y son una fracción de las muertes totales, ¿no? Ya para hoy día
debemos estar por 30 y pico mil muertos más que el año pasado. Tengo acá el dato de muertes por millón. Chile, que estaba conteniendo bastante bien el virus hace como 40 días, vuela, y ahora los muertos por millón nuevos en Chile son mayores que Perú, que son mayores que Brasil, que están como en México, que son mayores que en Ecuador ahora, mayores que en Colombia y mayores que en Argentina. No he puesto Uruguay, solo he puesto las 6 economías grandes de la región y nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que creo que hay que hacer? ¿No? Y no creo que esto ocurra. O sea, un gobierno que descarta con pruebas rápidas, cuando hasta las webs que te dan información te dicen que eso no se hace, que puede procesar las pruebas moleculares, que son más o menos 2.000 al día, de una manera más eficiente que lo que hace hoy, que requiere un laboratorio reactivo y una máquina PCR, y no quiere hacerlo. Los científicos le están diciendo cómo tiene que hacer y no escucha. Un gobierno que rastrea con un grupo reducido de personas llamando por celular, que es una de las prácticas que se hace, pero la que no se hace acá es usar una app. Google, Mac, Lautec y una serie de compañías, incluyendo los que hicieron la app de Singapur, propusieron venir acá a hacer la app. Si todas las apps tienen código abierto, pero una cosa es que tú encuentres el código abierto y programes con 20, 30, 40 personas que hay acá, y la otra cosa es que Google, Mac, Lautec, los de Singapur y otros más se sienten en la mesa a programar. Se les pidió una billetera electrónica y dijeron que no tenían problema. Hay el Apple Pay que se puede usar para poner una billetera electrónica. El rastreo en el mundo más desarrollado regresa 10, 15 días atrás a cuando tú te contagiaste y mira por los celulares tuyos y de terceros todas las personas con las que te has cruzado, y a esas personas las va a buscar para rastrear. Y cuando encuentran a quién tiene el virus, no le dicen que se vaya a su casa, ni lo mandan en algunos casos a la villa en la que estuvo trabajando Carlos, sino los meten a estadios, los meten a parques zonales, el equivalente a parques zonales acá. La distribución de alimentos no la hacen los municipios, ¿no? Yo he hablado con los gerentes de algunas de las empresas que distribuyen alimentos masivamente en el Perú y te dicen, sí, yo encantado de distribuir alimentos, pero el gobierno no, ¿no? Entonces, vamos a tener el problema y va a ser más grave aún. O sea, se están muriendo decenas de miles de personas, hay millones de personas que están pasando al desempleo y por lo tanto a la pobreza, los bonos no están llegando. Reactiva ha llegado relativamente, el Central quería llegar a 320.000 y han llegado a creo que a 70.000. Y hay 2.2 millones de microempresas que son clientas de los bancos, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer esta cruzada por la inclusión que no se va a dar, en mi opinión, con este gobierno? Que ojalá se dé con el próximo. Deberíamos estar pensando en cómo es la vida de una persona informal, y no hay una persona informal, hay un montón de personas informales con perfiles distintos, pero quiero caracterizar a lo que creo que es el promedio, ¿no? Es una persona con educación pública de mala calidad, que ha tenido hijos y vive en algún asentamiento humano. En algunos casos no tienen agua, en algunos casos no tienen desagüe y usan silos. Si tienen agua, pagan agua de camiones cisterna. No hay veredas para bajar de los asentamientos humanos, bajan en mototaxis y se trepan a un bus del sistema público de buses. Eran 32.000 cuando yo era regidor, y lo correcto era en ese momento que fueran 12.000, con transporte masivo en metros y otros medios de transporte moderno, pero eso no ocurre. Pierde horas diarias llegando a su destino y regresando a su casa. Horas de horas, o sea, 5 horas diarias una persona, 4 horas diarias una persona en promedio. Cuando quiere poner un negocio, se cruza con el Estado, ¿no? Para comprar un local en una galería, necesita una licencia de funcionamiento, necesita una licencia la galería de construcción. Eso es coima y más coima y retraso, ¿no? Cuando está con su inventario listo para vender, no puede salir a vender. Cuando se le aparece un inspector municipal para ver cualquier cosa, para él es un dolor de cabeza y casi seguro acaba en coima. La educación técnica que requeriría para hacer pues, un inventario, para hacer un flujito de caja, una estructura de costos, no la tiene. O sea, en el colegio le explican la guerra, ¿no? de franco-prusiana y no sabe hacer un flujo de caja básico. Los trámites se podrían hacer tranquilamente por la computadora, la supervisión podría ser tranquilamente privada, pero nadie quiere dejar
la mamadera, ¿no? Y lo que hacen, como les digo, es coimear. Cuando fui regidor municipal, tratamos de entender el grado de la coima, y el grado de la coima es masivo, ¿no? Ya no pueden con los que ya tienen mucho dinero y tienen abogados y les hacen un problema legal o un problema mediático, pero con el que tiene dinero para vivir, digamos, es una constante que los coimeen y los coimeen, ¿no? Y casi siempre son inspectores municipales, por trámites municipales que son muy simples, que es muy sencillo poner en un sistema y sobre los cuales es muy sencillo hacer supervisión privada, ¿no? Habían, antes de la pandemia, 1.5 millones de ninis, o sea, jóvenes que ni trabajan ni estudian. Se requieren cursos de capacitación para ellos. Pensamos en un esquema de cursos de capacitación modulares. Los estábamos discutiendo con el ministro Oliva, pero lamentablemente se fue. La idea es que instituciones como TechSoup, Senati, Sensico, les den un curso que puede tomar poco, semanas, y después ese curso le permite llevar un segundo y un tercero y un cuarto, y si lleva varios puede tener algún tipo de acreditación, y si sigue avanzando puede tener un título, ¿no? Pero más que nada les va a interesar el curso, y si el curso lo dicta Senati o lo dicta TechSoup, mejor aún, es un curso que es valorado, ¿no? Y que le va a permitir hacer negocios, ¿no? Ahora hay una gran noticia que es el Fondo Crecer, que tiene 6 ventanillas para que el Estado le ponga una garantía a comerciantes. De esas 6 ventanillas solo han habilitado la ventanilla que permite que una institución regulada use Crecer para garantizar parte de un crédito a comerciantes, pero una de las ventanillas es una ventanilla que permite emitir bonos titulizados. Nosotros en la empresa estamos encantados de trabajar con eso y tenemos por ahora 2 clientes que han firmado contrato, 3 más que vienen. Estamos hablando de 500 millones de soles de inversión en 5 galerías, ¿no? Ni les digo de los mercados. En el Perú en total hay 1.900 mercados. Hay un funcionario del Ministerio de Producción, es de ascendencia china, nació en Paruro. Esa persona es una persona con la que hay que trabajar. Él tiene bien claro qué hace más competitivo un mercado o no. Imagínense lo que sería nuestro país si pudiéramos agarrar un terreno, ponerlo en un fideicomiso o la obra. Tenemos uno de los clientes que tiene 30% de la obra avanzada y se quedó ahí, ¿no? Y la obra, hasta el grado de avance que llegó, meter adentro los flujos, tanto del alquiler de los puestos como la venta de los puestos, y emitir un bono titulizado para que los compren las compañías de seguros. Las compañías de seguros dicen que sí, los comerciantes dicen que sí, las clasificadoras dicen que sí. Nos falta que COFIDE haga un manual de operaciones. Suena patético, pero bueno, es la realidad. Tienen que hacer un manual de operaciones y esta medida se dio hace más de un año. Se demoran un año en hacer un manual de operaciones. En banco de inversión donde trabajé lo hubiera hecho el gerente de operaciones en una mañana, ¿no? El manual de operaciones se clasifica y cuando recién tienes clasificado al mejorador de la estructura financiera, para los que no entienden la jerga, vas a salir con una clasificación y el mejorador te va a subir un peldaño o quizás 2 peldaños, ¿no? Entonces, una estructura que no deberían comprar por error, en mi opinión, pero no deberían comprar las compañías de seguros con la mejora de COFIDE consigue comprarse, ¿no? Y todos están pensando que en la galería tengan banco, en la galería tengan patio de comidas, en la galería tengan una oficinita de Senati, una oficinita de Sensico, una guardería. Ese tipo de medidas hacen mucha diferencia. Es trágico que en una pandemia en la que ya vieron la caída de empleo que ha habido solo en Lima, Pablo Lavado de la Pacífico estimaba que iba a aumentar la pobreza en 2.8 millones de personas, regresándonos a los niveles de pobreza de hace 10 años. Y ya hoy día tenemos una caída de empleo de 2.3 millones de personas, ¿no? Entonces, hay formas de trabajar, y como Carlos lo ha visto y ha sido pionero en esto, los emergentes son gente muy emprendedora, que está lista para formalizarse, que lo que no quieren es tener que lidiar con el Estado, que no quieren coimas, que ya no quieren que les hagan perder más tiempo, que no quieren que los molesten más. El tiempo que pierden les cuesta mucho y el costo para ellos es gigante, ¿no? Si a mí se demoran pues 3 meses en hacer una empresa, bueno, no tengo la empresa 3 meses, pero si se demora una persona que es un comerciante, que ya tiene el negocio identificado, que tiene el inventario al menos parcialmente comprado 3 meses, lo arruinan, ¿no? Entonces, hay que pasar este otro esquema, hay que salirse de la caja. Esto no se trata de la ley MIPE, sí, la ley MIPE ayuda,
Eso no se trata de bajar los impuestos, como dicen algunos. No hay una bala de plata. Esto se trata de que los informales reciban algo por ser formales, no problemas, beneficios, y que los costos de formalización sean bajos. Les pongo otro ejemplo. Cuando se piensa en este tema, les hablé de trámites, les hablé del acceso al financiamiento del mercado de capitales, les hablé de capacitación, pensemos en vivienda. En Lima hemos visto planes urbanos continuamente hasta inicio de los 80s. El último plan urbano que fue relevante para Lima fue el de Orrego. Y han pasado desde entonces 17 años. Hemos recibido a gente que hace planes urbanos en los mejores países del mundo, ingleses, norteamericanos, catalanes, a venir acá al Perú a decirnos, yo lo hago, ¿no? Con un plan urbano aumenta la oferta de vivienda social, ¿no? Porque se empieza a meter al mercado terrenos que hoy día están parados, ¿no? Entonces también quieren una vivienda, ¿no? El programa de vivienda ha funcionado razonablemente bien, pero todavía pues es una gota de agua, ¿no? Contra lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, cuando empecemos a pensar que el informal quiere beneficios de la formalidad, como cualquier persona, es igualito que nosotros, que quieren su casa, su carro, su colegio de buena calidad, un centro de salud de buena calidad, y no quiere trabas y coima y problemas, ¿no? Empezaremos a entender cómo ayudar a que la formalización se dé. Y cuando se dé la formalización en el Perú va a volar, porque va a crecer muy rápido la clase media de una manera sostenible, ¿no? Como esta clase media que se generó, que al primer golpe, digamos, volvió a la pobreza buena parte de la gente que había salido de ella. Les doy otro ejemplo. Santiago Levy es un mexicano. Él creó el programa Progresa y Oportunidades, son los nombres del mismo programa, que es el Juntos, digamos. Él es el pionero de que en el mundo hayan decenas de países que tienen programas de transferencias monetarias condicionadas. La última vez que vi eran 47 países. Y la propuesta de Santiago es que el IGB que pagan las personas de ingresos bajos sea cofinanciado por el Estado y le compre una pensión, un seguro de salud y un seguro de ingresos, ¿no? O desempleo. No es un seguro de desempleo a la gringa o a la de otros países, es una compensación a la pérdida del ingreso, digamos, ¿no? Ese tipo de ideas son las que hay que traer a la mesa y el mundo ha cambiado. Las políticas públicas no las hacemos 30 señores sentados en una mesa. Podemos pensar 30 señores sentados en una mesa, pero después echamos a andar propuestas de políticas con evaluaciones independientes que te dicen si la propuesta de política funciona o no funciona. Todas las discusiones que hay acá es porque no somos personas muy experimentadas ni muy educadas en promedio, ¿no? Porque en realidad en el mundo de las políticas públicas del siglo XXI ya no es así. Se hacen 5, 6, 8, 10 posibles salidas de la informalidad y se va midiendo cuál funciona, y la que funciona se le pone dinero. Una última idea, antes de regresar al moderador. Viene una elección muy difícil. Urresti, Luna, Acuña, Fuerza Popular, que no sé si vaya con Keiko esté presa, no sé si vaya con Kenji, que se supone que no quiere, no sé quién lleve la bandera, y en el lado, digamos, de los que se supone que son gente más seria, tampoco es que todo sea así. Hay candidatos que pues, no deberían ser candidatos, ¿no? Entre los precandidatos, digamos, ¿no? Entonces, vamos a volver a tener un Congreso dominado por gente que le eligieron, es como si tiraran dados y salieran esas personas, ¿no? Son gente más avesada, son gente más dispuesta a cruzar la línea, son gente que se consigue dinero, o tiene dinero, o pone dinero en la campaña y prácticamente se compra una licencia para matar, ¿no? Entonces, el siguiente Congreso va a ser bien frágil también. No se ha hecho ni una reforma política y las reformas políticas que se pusieron en la mesa son parciales. Entonces, una propuesta que trabajamos en el 2008, la vuelvo a poner en la mesa, es el Fondo Soberano de Riqueza. El Perú tiene 27 mil millones de dólares adicionales al Fondo de Estabilización Fiscal, que no incluyen las reservas internacionales, que no son del Tesoro, sino son del Banco Central o de los depositantes. Con esos 27 mil, con una partecita de esos 27 mil, se crea un fondo autónomo. Autónomo en el sentido en que esté en un fideicomiso, autónomo en el sentido en que tiene reglas que lo aíslan de la política. En Singapur se llama Temasek,
Temasek nos ofreció toda su ayuda en el 2008 y la rechazamos. En Malasia se llama Kasana, el de Noruega es muy famoso porque tiene $1 trillón gringos, con un fondo soberano chiquitito nomás, de $100 millones invertidos razonablemente, como lo hace la gente seria. Ustedes no podrán creer que el 60% de los 27.000 millones están invertidos en los bancos. ¿Cómo puede un país emergente que tiene tantas necesidades estar invirtiendo el ahorro del Estado en los bancos? Los bancos son para tener la plata que es líquida. La plata que quiero invertir en el mediano plazo se invierte en capital privado, en capital de riesgo, en biotecnología, en biomedicina, se invierte en acciones, etcétera, ¿no? Y un poquito en deuda, pero miren cómo invierte, por ejemplo, el GIC de Singapur, o miren cómo invierte Temasek, ¿no? Temasek tiene una participación en la empresa de telecomunicaciones de Singapur que fue listada y privatizada en partes, se quedó con un pedacito, invierte en capital de riesgo, en lo que he dicho, ¿no? Proyecto de 350 millones de inmobiliario en Chile, que tiene comercial, residencial, oficinas, que cambia toda una zona de Chile. ¿Quién financia? Kasana. Otro igual en Chile, más o menos del mismo monto. ¿Quién financia? Temasek, ¿no? Y acá estamos jugando a los soldaditos de plomo, ¿no? ¿Cómo es posible que el Ministerio de Economía y Finanzas, en todo este tiempo que ha pasado desde el 2008, 12 años ya, siga metiendo la plata en los bancos, ¿no? Entonces, 100 millones invertidos al 9% al año en promedio son $9 millones. Con eso pago los gastos recurrentes. Y los 100 millones los cofinancio. Voy a buscar fundaciones, voy a buscar otros gobiernos, voy a trabajar con funcionarios públicos, sean gobernadores, alcaldes, ministros, que tienen otro financiamiento, pero le consigo el nivel de diseño que estamos empezando a ver con la elección que ha hecho el gobierno acertada, pero 3 años tardía, y en realidad no es 3 años tardía. Yo me fui de Rocho en 1999, cuando tenía 28 años, 27 años, a buscar inversionistas en carreteras. Y estuvimos en varios países, vimos a todos los operadores de carreteras globales, y el 95%, el 90% expresó interés en venir a invertir en el Perú. Estaba metido Bechtel en el consorcio y Santander. Entonces, empecemos a pensar en una salida de la incertidumbre política, en una salida de la precariedad institucional, en una salida de la representación política de las mafias. Eso se hace en parte con un fondo de riqueza, en parte con reformas políticas e institucionales. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por la ponencia. Ya tengo algunas preguntas, es más, son para ambos, así que se las voy a leer y ahí cada uno tiene su espacio para responderla. La primera es, ¿no creen que en lugar de buscar la fórmula para que los informales se formalicen, ¿por qué no buscamos la fórmula para que los formales nos informalicemos? Tal vez el camino es que seamos iguales y no que los diferenciemos por formales o informales. A ver, Carlos. Sí, estoy tratando de poner la imagen, pero bueno, por lo menos me escuchan. Sí, dale. Que es lo importante. Claro, uno dice ya, pues si no pueden formalizar al informal, informalicemos al formal, ¿no? Y hay muchas tentaciones, ¿no? La gente dice ya, bueno, ¿para qué pago impuestos si el Estado no me provee los servicios básicos que yo necesito, mi seguridad, y la atención médica, etcétera, ¿no? Las cosas, y la educación, ¿no? Entonces, bueno, no es, esa dicotomía en realidad pues no debería existir, ¿no? La idea es que se trate de formalizar todos, pero hacer las barreras para el informal que el informal sienta los beneficios de acceder a la formalidad, no sienta pues de que ya yo soy formal y bueno, como decía Pablo, me cae el municipio, me empiezan a perseguir, me empiezan a cobrar coimas, entonces yo prefiero estar en la clandestinidad o en informalidad, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, la respuesta pues parecería fácil, pero no lo es, ¿no? Y creo que hay que hacer el ingreso a la formalidad bastante amigable. Y lo que hacemos es ponemos una serie de reglas. Y con Pablo discutíamos antes
el tema pues de la lentitud del aparato público. Se han demorado más de un mes en hacer los créditos estos de reactiva para que puedan llegar a la gente. Esto, y cuando llegaron a los bancos, eran contratos de 60 páginas. Entonces, el sentido de urgencia en el sector público no existe. En fin, ya Pablo también debe tener opiniones al respecto. Perfecto. O sea, irse hacia el otro lado te conviene más independientemente de lo que está pasando, ¿no? O sea, yo no puedo controlar lo que haga el presidente Vizcarra, ¿no? Prefiero no tener nada que ver en mi vida ni verlos, digamos, a estos señores que mencioné, ¿no? Pero sí sé que hay una multitud de fondos de inversión internacionales que están buscando alternativas de inversión, y nosotros estamos muy preocupados por lo que pase acá. Hablaba el corresponsal del Financial Times en un webinar que fue previo con Lucho Banes de JP Morgan y decía, claro, en Chile han parado las protestas, pero ahorita empiezan, ¿no? Espérense que baje un poco esto y arrancan las protestas de nuevo, ¿no? Argentina, la prima de riesgo de Argentina contra la del Perú, el exceso del riesgo de la Argentina contra el Perú hoy día es 25 puntos porcentuales. O sea, si tú quieres descontar un proyecto en el Perú a una tasa de deuda, si eres una empresa grande que puede emitir un bono global, el banco de crédito acaba de emitir a menos de 3% a 10 años, vamos a decir una empresa que invierta a 3,5, 4, imagínense descontar la deuda a 4 o descontar la deuda a 29, ¿qué proyecto va a pasar? Ecuador está igual, y en América Latina va a acabar con niveles de deuda a los países grandes de América Latina de casi 100% del PBI, ¿no? Entonces, yo diría justo lo contrario, o sea, no hay que hacer una carrera al fondo, como dicen los gringos, ¿no? Hay que empezar a pensar en irse al otro lado, ¿no? Entonces, si tienes todo tu negocio, todos tus bienes inmobiliarios, casa en la playa, casa en Lima, casa en Chosica, digamos, tus hijos tienen acá su departamento cada uno, ¿no? Y así por el estilo, estás totalmente expuesto a la incertidumbre política peruana. ¿Por qué no empiezas a pensar en diversificar, en invertir en otro país, en invertir en otro sector, en buscar fondos de inversión? Ahora ustedes pueden encontrar para el Perú fondos de inversión que hagan proyectos de equity de 10 millones de dólares para arriba con facilidad. En Chile, en los Estados Unidos, en otros países. Puedes conseguir deuda en el Perú de fondos privados entre 10 y 70 millones de soles. Si te sales del Perú, necesitas un poco más de tamaño, ¿no? Por ejemplo, un bono chiquito afuera puede ser un bono de 10 millones de dólares que se vende en Chile. Entonces, la mayoría de empresas peruanas no están preparadas para ir al mercado de capitales. O sea, le empiezan a hacer las preguntas y dicen, ¿y gobierno corporativo? Silencio, ¿no? O sea, ¿tienes directorio? No. O el directorio que tienen es mentira, pues, ¿no? O sea, el señor con su esposa, con su hijo, ¿no? Eso no es un directorio. ¿Tienen un comité? No. ¿Comité de vigilancia? No. ¿Comité de gestión? No. ¿Auditor? No, no tengo auditor. O el auditor es el amigo del contador, ¿no? Eso impide que ganen mucho dinero, ¿no? Entonces, los superformales de los peruanos no somos tan superformales, ¿no? Y los superformales de los peruanos no sabemos aprovechar las oportunidades que están en nuestra nariz, ¿no? Entonces, antes que pensar en igualarme hacia abajo, con el que por razones que yo entiendo perfectamente no quiere ser formal, aprovechemos que sí tenemos la oportunidad de contener a un inspector municipal que va a venir a cobrar, ¿no? Y empezamos a pensar en más grande, ¿no? ¿Quién está en Asia? ¿Quién sabe que el Perú tiene un tratado de integración con Qatar? Un tratado de integración con Bahrein. Bahrein tiene un per cápita que es 9 veces el del Perú. ¿Alguien se ha puesto a pensar en cómo hacer negocios con Bahrein? Entonces, hay tanto por hacer hacia el lado de la formalidad y de generar más productividad y de financiarse mejor y de hacer reformas de gobierno corporativo. Otra cosa que me da risa a mí, ¿no? Te dicen, no, mi visión es, y mi misión es, eso no es un plan estratégico. Eso es un marquetero inteligente que le ha vendido a todo el mundo una pavada. Quieren hacer un buen plan de estrategia competitiva, tienen que trabajar. Tienen que hacer un buen análisis de la industria, tienen que trabajar.
Tienen que tener una persona sentada en su empresa a la que ustedes le pagan por hacer eso todos los días y hacerlo bien. ¿Quieren tener un gerente de finanzas o un tesorero? Que llama al banco y pregunta, oye, ya, banco 1, ¿cuánto? 7, ya, el otro, 6-8, el otro, 6-7, 6-7 ganó. O sea, mi hijo sabe elegir entre 3 créditos que son 7, 6-8 y 6-7, ¿no? Y eso no lo hace gerente de finanzas, ¿no? Entonces, hay tanto que pueden hacer las compañías para ganar productividad que yo estaría pensando en eso y no en irme al fondo del barril, digamos, y a igualarme a personas a las que son muy maltratadas por el Estado. Gracias, Pablo. Acá tengo una más que también es para los dos. Nosotros tenemos el famoso 70-30 que nos ha acompañado por décadas. 70-30 creo que se refiere a 70% formal, informal, 30% formal. No hay muchos incentivos para ser formal. ¿Cuáles podrían ser esos incentivos para aproximar al informal a una posición más formal? Que creo que ambos me han respondido de una u otra forma, pero la segunda es la interesante. Y con esas propuestas, ¿en cuánto tiempo o en cuántos gobiernos podríamos voltear esa proporción? Lo dejo a Carlos primero. Bueno, Italia tiene también una buena dosis de informalidad, ¿no? No sería mentir, sacar una bola de cristal, ¿no? Pero creo que si se toman decisiones drásticas y se mandan las señales necesarias, se pueden hacer, o sea, creo que lo que habría que hacer es, bueno, ya mucho está estudiado, pero sentarse con estos grupos de informales y decirles, bueno, ¿qué es a ustedes lo que, y que ya está, qué es lo que les incomoda? Entonces, lo que se decía Pablo y que sucede es, por ejemplo, los municipios, ¿no? Ahora van a abrir los centros comerciales, yo estoy metido en eso. Y la primera preocupación que tienen los centros comerciales es que ahora van a ser, digamos, bocado apetecible de los fiscalizadores municipales. Entonces, ese tema creo que tiene que venir desde el origen, desde educar bien a la gente. No sé, yo creo que pasaría por una generación, ¿no? Pero tiene que trabajarse fuerte y de que la gente desde chico empiece a saber cuáles son los valores, porque lo que ve en la casa es que sus padres pues salen a la calle y eso es lo que conocen, y vienen con plata poca, pero vienen. Entonces, no, la gente se siente atrapada en la informalidad, hay que buscarle caminos para hacerlo, ¿no? Y abrirle flexibilizarle, darle todas las oportunidades, pero que no se sientan víctimas del acecho pues, de la burocracia y de la inmoralidad, digamos, de algunos sectores, ¿no? Voy por temas conceptuales porque creo que la artillería de cosas que hay que hacer es vasta y tiene que ser en función de cada área de la actividad productiva. Bueno, primero, ya no va a ser 70-30, va a ser no menos de 80-20, ¿no? O sea, hemos lavado la política con esos números de 2.8 millones de pobres más por el COVID. Estimaba también que la informalidad se iba del empleo a 80, o sea, 4 de 5 personas que trabajamos en el Perú van a ser informales, ¿no? Pero yo creo que eso se va a quedar corto. El dato de 2.8 millones de pobres más, en 2 meses, abril y mayo, solo en Lima, que es donde tenemos datos con frecuencia con la encuesta permanente de empleo, ya hay 2.3 millones de empleos menos, ¿no? Buena parte de ellos van a regresar a la pobreza, ¿no? Pero quiero citar una anécdota. En el mercado de La Parada hay 2 dirigentes principales, Aida y Olinda. Aida es una persona muy, muy querida por nosotros, muy amiga de Marisol Perestello, de Karen Kraft y de otras personas del partido. Aida tiene mucho tiempo trabajando en el mercado. Y tiene desde que nosotros fuimos regidores esperando que les den un espacio para su nuevo mercado de la Tierra Prometida. Yo fui regidor hasta el 2014, o sea, han pasado 6 años desde que dejé de ser regidor y siguen esperando.
¿no? Y se supone que les van a acondicionar un espacio en Santa Anita, no en el mercado mayorista de Santa Anita, sino en el distrito de Santa Anita, pero resulta que hay un interés de algunos de hacer un parque temático en ese espacio. Entonces, parece que quieren hacer el parque temático y dejar a los comerciantes en la parada esperando todavía más años, ¿no? Imagínense lo que les estoy diciendo. Ya van 6 años para personas que han esperado décadas atrás, que les prometieron su mercado, de hecho les pusieron la tierra prometida, y siguen esperando. Y el alcalde de Santa Anita está, digamos, en duda, ¿no? Hay gente que ha venido a decirle lo del parque temático, entonces él quiere hacer el parque temático, el alcalde de Lima le ha dicho que haga el otro. Imagínense lo que estoy diciendo, ¿no? Que no se encuentre espacio para habilitar un mercado moderno, para que personas pues, que tienen décadas liderando a comerciantes en nuestra ciudad hagan un mercado, ¿no? Ese tipo de historias se repiten, ¿no? Entonces, yo no creo, salvo el caso del Fondo Crecer, que me parece una medida inteligente, no creo que hayan políticas públicas que conduzcan a que se reduzca la informalidad. Creo que el COVID la está aumentando. Y claro, es como prender, un reguero de pólvora. Si tú haces un mercado bien hecho, los comerciantes van a estar listos para el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto, porque su vida va a cambiar de manera dramática y la vida de los consumidores va a mejorar también de manera considerable, ¿no? Entonces, yo no soy tan pesimista sobre cuánto tome. Yo no creo que estemos empezando a hacerlo, pero si lo tomamos en serio y lo empezamos a hacer, no va a parar. Mira el ejemplo del Megaplaza de Carlos, ¿no? O sea, ahora hay Mall del Norte, Mall del Sur, etcétera, 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 ¿no? Mega malls en las Limas. Por ejemplo, mi hijo, al más chiquito, le gusta ir al Mall del Sur. Entiendo que son los mejores cines de Lima, ¿no? Y yo voy con él, no sé, ahora no se puede, pero cuando se podía, iba con él con frecuencia, ¿no? Y ves otra cosa, ¿no? O sea, es el que está al lado de Atocongo, más pegado a San Juan, ¿no? Ves a la gente entrando, a la gente comprando, ves a la gente invirtiendo en computadoras, en impresoras, en cosas para hacer negocios. Yo creo que no para esto si empieza, ¿no? Pero tiene que ser una política de Estado. Y no esperaría que dependa solo de los políticos. Los privados nos tenemos que meter, los gremios, las empresas, los centros de investigación, las universidades, porque vas a enfrentar a mucho interés, ¿no? Escuchen lo que dije el parque temático, ¿no? O sea, hay 4 señores que han pagado seguramente para hacer un parque temático y tienen parado el mercado, ¿no? Entonces, no puede ser un esfuerzo discreto. Para que se prenda como reguero de pólvora, tiene que ser un esfuerzo generalizado. Ya, perfecto. Tengo una pregunta de Pepe. Pepe, te abro el... ¿Pepe? ¿Aló? Sí, Pepe, dale. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, dale. Bueno, antes de agradecer y terminar el webinar, yo quería dejar posiblemente 2 preguntas muy precisas a Carlos y a Pablo, todo lo que hemos conversado yo la vez pasada. Sí, propuse, es una propuesta que es una necesidad. El Estado, para mí, no va a hacer mucho, menos ahora, como lo ha dicho Pablo, en relación a la formalización de todo lo que es relaciones con el tema ideológico que a su vez está relacionado con esta circunstancia y situación que Hernando de Soto mencionó con mucha claridad con respecto a los informales. Si aquí las asociaciones o instituciones privadas, como lo ha mencionado Pablo de una manera, no solamente las instituciones privadas, todo lo que está alrededor de la sociedad, que no necesariamente tiene que ser el Estado, porque el Estado actúa demasiado lento, tienen que acercarse a los informales o a las asociaciones informales, que ellos tienen sus propias asociaciones en todas las áreas, tienen el área minería, la agricultura, tienen lo que es la informalidad de Gamarra, etc. Y buscar fórmulas y maneras de colaborar con ellos para hacer una presentación al Estado,
de cómo se debe formalizar el país. Entonces, ¿qué cosa piensan ustedes sobre eso? Esa es la primera pregunta. Y la que sigue, y aquí termino, es, para el 2021 necesitamos un tema fundamental que yo considero es la unificación de los candidatos serios. Con esto quiero decir de que necesitamos unificarnos todos con la finalidad de enfrentar lo que se viene, y como lo han mencionado ustedes también, el populismo político. Nosotros, con lo que tenemos ahora, no podemos salir adelante en este país ni desarrollar el país tampoco. Eso lo sabemos todos. Entonces, estos son momentos, por más difícil que sea, de unificar a aquellos candidatos serios que tenemos, Vuelvo y Gracia, no sé, del Solar, Fernando Sillonis, infinidad, ¿no? Juntarnos. Se hizo esto en la época de Vargas Llosa. Lamentablemente no funcionó por razones distintas y diferentes. Pero hoy día yo creo que tenemos que enfrentar una circunstancia y una situación para que este país siga en su desarrollo en la unificación. ¿Qué cosa piensan ustedes de esos dos temas? Gracias. A ver, Carlos, comenzamos. Ya, rapidito. Cuando hicimos Megaplaza, ¿qué sucedió? Primero, incluso había un mercado cerca, se empezó a ordenar, incluso empezaban a tener carretillas, etc. Yo he tenido, antes de justamente entrar al tema de los panamericanos, algunos grupos de informales que me tocaban la puerta porque querían que los ayude a ser formales, ¿no? Lamentablemente, en un caso vimos que los estaban estafando así en gran forma, ¿no? Y los hicieron invertir todos sus ahorros en una zona, pues, de una demanda pequeña. Les estaban haciendo hacer un mall de 4 veces el tamaño para la demanda requerida, todo todo de golpe, y cuando las cosas se hacen, se pueden hacer de manera gradual. Pero la gente, hay una fuerza ahí contenida de informales que quieren ser formales, no les gusta, o sea, quieren ser, o sea, quieren entrar al lado bueno, pero hay gente pues que lucra de los informales, y esa es parte de lo que tiene que resolverse. La apreciación que dice Pepe, en realidad sí tiene que verse algo, ¿no? O sea, es preferible que haya pues un grupo serio de izquierda, un grupo de centro, o centro derecha, centro izquierda, pero que se vuelva un poquito a la institucionalidad de la política. Claro, esto empezó de la época pues del golpe militar de Velasco, que se creó el SINAMOS como para los, digamos, atacar a los partidos políticos y desautorizarlos. Se creó pues también Fujimori fue contra los partidos políticos, o sea, ha habido el afán y el sueño de la casa propia. Muchos salen ahí como la casa propia es la casa política propia. Entonces, eso es lo que está también sucediendo. Hay una informalidad en la política que de alguna manera debería corregirse, pero este Parlamento pues está totalmente insistiendo en perseverar la informalidad, ¿no? Pablo. O sea, cuando lees a los que escriben de esto, o cuando estás un poco de tiempo metido en esto, lo que te das cuenta es que lo que tú quieres es que los partidos sean políticamente incluyentes, ¿no? Que las instituciones en general sean políticamente incluyentes, ¿no? Y no lo son, ¿no? O sea, en los partidos hay argollas, en los partidos hacen fraude. No sé si ustedes saben, pero cuando compiten 2 listas en un partido por puestos, la que gana se lleva todo, ¿no? Como que tú dices que, o sea, el partido está listo para poner 3, 4 listas, cualquiera de las cuales puede conducir el partido. No hay ni una lista de nivel en el partido, menos van a haber 3 o 4. Entonces, en ausencia de partidos, o son grupos que se enfrentan a los que quieren trabar el progreso, o son personas que se enfrentan a los que quieren trabar el progreso.
Cuando trabajábamos en el Congreso, que pasé por mucho tiempo en el Congreso, me hacían entrar como asesor ad honorem, o sea, me hacían una carta del PPC, decían, el señor es asesor de la bancada, y yo puedo ir al Pleno y a la Comisión de Economía. Se puede parar las cosas mal hechas, pero tienes que estar ahí, tienes que entender qué está pasando. Ahora es bien difícil porque es virtual. Entonces no puedes cabildear, digamos, ¿no? Porque es virtual. Y se complica todo más, pero cuando estás sentado ahí, lo que te das cuenta es que tienes que combinar, digamos, la mano extendida, ¿no? Decir, ok, ¿cuál es el problema? A, ¿cómo se atiende? B, C, D, E, ¿no? Acá están las ideas, porque eso tienen esta lógica, políticamente se venden así. Si lo dices, ganas de esta manera, pero también entender que tú no vas a entrar a negociar en buena onda con Urresti. O sea, Urresti es un señor que era un oficial de inteligencia en zona de emergencia, que estuvo presente en el asesinato de Agustío, que ha sido acusado de violar a una chica 2 veces. ¿Qué vas a ir a hablarle a él de North, ¿no? De Akerlof y de Elinor Ostrom? Cuando vas a enfrentar a personas así, las enfrentas, no estoy diciendo que hagas nada indebido, pero las enfrentas en la cancha, en su cancha. ¿Sabes cuáles son los intereses que persiguen? ¿Quién está detrás? Si es una persona mafiosa la que está detrás, si tiene un interés particular, si ha cometido alguna cosa indebida, ¿no? Y si encuentras eso, lo tienes listo para después convertirlo con la prensa, para que justamente el día de la reforma, el día del debate clave, ocurra eso, ¿no? Yo vi a la gente de PPK al comienzo, y son amigos míos, son personas con las que he trabajado, he sido jefe de plan de gobierno de PPK, y eran la Caperucita Roja y sus amigas, ¿no? O sea, tú decías, qué nivel de ingenuidad, ¿no? Entonces, si los privados quieren meterse en política, tienen que saber a dónde se están metiendo y cómo se están metiendo, ¿no? Si se juntan 5 personas que creen que Nando, con quien también tengo una excelente relación, me parece una persona de primera, ¿no? Va a llegar a la política, son sus patas del cole. Con los patas del cole no se gobierna, como Vizcarra, con los patas del cole no se hace campaña como Nando. Hay gente profesional que trabaja campañas hace 20, 30 años, esas son las personas que saben hacer campaña. Hay gente profesional que sabe trabajar en el Congreso hace 20, 30 años, esas son las personas que trabajan en el Congreso. Entonces, o sea, tienen que agarrar a todos los privados que creen que saben y meterlos al nido de la política para que después pasen a primaria, secundaria, y cuando estén en instituto técnico ya podamos conversar con ellos, ¿no? Porque, claro, porque tienen dinero y saben leer un libro, creen que ya saben cómo es la política peruana. Listo, Pablo, gracias. Pepe, te cedo el micro. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, sí. ¿no? Sí. Bueno, yo solamente para decirle a Pablo que mi pregunta no estaba dirigida fundamentalmente a que se unan pues los amigos del colegio, ese tipo de cosas. Sino, evidentemente tú tienes que formar un partido político con todo lo que tú has mencionado. Pero creo que es conveniente y necesario en una circunstancia como la que vivimos, de que las personas serias que quieren o que están en la política y que quieren que el país se siga desarrollando económicamente como ha venido desarrollándose en los últimos 20 años, sin corrupción evidentemente, siga adelante, necesitamos una cosa similar. Si nosotros no hacemos eso y no nos preocupamos y no generamos de que esa unificación funcione, no vamos a tener muchísimas posibilidades de éxito. Mira, en reactiva se han colocado 70.000 millones de dólares, perdón, 30.000 millones de soles, discúlpame. En reactiva han llegado con ese dinero a la cuarta parte, menos de la cuarta parte de la MIPE que quería, pero son decenas de miles de MIPES. Y por 20, 25 empresas que no deberían haber recibido, según las personas de ojo público y etcétera, el dinero, hay una campaña contra Reactiva brutal. Reactiva se lo copió el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de los Estados Unidos. Yo he tenido críticas porque se demoraron, porque redujeron la garantía. Si los privados pretenden unirse contra los populistas, les has llamado, pero en verdad son mafiosos, en una campaña te polarizan y te ganan por goleada. Si lo que quieres hacer es manejar una campaña, manéjala profesionalmente, con estrategas de campaña, marqueteros de campaña, que van midiendo y te van diciendo si vale la pena unirse o no vale la pena unirse. Pero a priori, personas que solamente leemos un poco de política, yo no lo diría así. O sea, elígete a un grupo profesional de campaña que esté pendiente de la campaña, que ayude a varios, inclusive a la izquierda,
O sea, prefiero 400 millones de veces al Frente Amplio o a Marisa Glave, ¿no? Que a Urresti, Luna, Acuña y Keiko. Entonces, las campañas se manejan profesionalmente. Si salimos a decir, corran que viene el lobo, ¿no? Nos van a polarizar y nos van a ganar. Más grande todavía va a ser la diferencia si hacemos eso. Ya, pero yo no estoy hablando solamente de la actividad privada ni de los privados. No necesariamente las personas adecuadas son los privados. Tenemos gente política que no es privada, que no está metido en la actividad privada, indirecta o directamente, que sí son políticos capaces y que pueden también ejecutar esa unificación que considero que es necesaria. No podemos en este momento, con lo que tenemos de populismo, que es inmenso, no pensar en que tener que buscar fórmulas para seguir tratando de desarrollar el país. Bueno, pero en fin, podemos seguir hablando, Pablo, tú sabes que siempre vas a estar invitado en mi webinar, y agradecerles a Carlos Neuhaus y a Pablo Secada por su presencia acá. Hemos tenido una conversación muy interesante, magníficas las exposiciones, y tenemos que seguir trabajando por el país de alguna forma, directa o indirectamente. Y agradecerle a todos los presentes también. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Ítalo. Muchas gracias a ustedes. Agradecerle a Ítalo, mi asociado. Muchas gracias, Ítalo. Muy amable. Gracias, Pepe. Chao, Carlos. Chao, Pablo. Gracias. Adiós, que lo vaya bien. Igualmente. Chao.